No quisiera que terminara la entrevista si nos fuimos a las cuestiones prácticas que también son muy interesantes para quienes están trabajando, escribiendo y quieren llegar a los lectores con cualquier propuesta que sea. Pero respecto al contenido, Bien. señalabas posiciones que estaban de acuerdo con que la ética podía fundamentarse y los que decían no se puede fundamentar. ¿En qué se puede fundamentar? Los que dicen sí se puede fundamentar y por qué no se puede, los que dicen que no. Perfecto. Algunos al menos. Claro. Bueno, el libro, yo me ocupé particularmente de buscar posiciones distintas, ¿no? De modo que te menciono muy al pasar algunas de las más importantes. Para algunos la ética, intentan fundamentar la ética en la naturaleza humana en general, y hay dos perspectivas a su vez de eso. La perspectiva más bien metafísica, en el caso tenemos un artículo del doctor Castiglione, santiagueño y que tiene mucha historia en Tucumán también, porque fue profesor en la Facultad de Derecho muchos años, que él propone, digamos, siguiendo una línea neotomista, o sea, seguidora del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, fundarlo en la naturaleza humana, entender una perspectiva más bien metafísica, ¿no? Y la idea de que la naturaleza humana posee fines naturales, de los cuales, cuyo apartarse de ellos sería justamente, tendría que ver con la inmoralidad, ¿no? De otra perspectiva, un español, excelente persona y filósofo, que es Gerardo López Astre, que dictó varios cursos también en el doctorado en Filosofía de Tucumán, propone también fundamentarla en la naturaleza humana, pero entendida en un sentido muy distinto, ¿no? Particularmente él rastrea en distintas tradiciones culturales. Él es especialista en pensamiento chino y también conoce mucho de pensamiento indio, o sea, trabaja filosofía comparada, que se suele decir así. Ve cómo hay determinados sentimientos y determinadas ideas que están presentes en la tradición occidental y en la tradición china, y son cuestiones más bien vinculadas a determinados sentimientos, por ejemplo la piedad, en fin, sentimientos que serían naturales justamente, ¿no? Después otra perspectiva es la de Mario Bunge, que intenta fundamentar la ética en la ciencia. Él concibe que hay verdades morales, y que hay verdades morales justamente porque antes hay hechos morales, y define a su vez hecho moral como el conjunto, digamos, como los hechos sociales que afectan o que pueden afectar el bienestar de una persona, ¿no? Entonces, a partir de esa definición él va encontrando y buscando producir una ética que sea compatible, al menos, por lo menos, si no deducida de la ciencia directamente, al menos compatible con el conocimiento propio, particularmente de las ciencias humanas. ¿No? Una propuesta bastante polémica y muy interesante. Y después los que están un poco más de moda son justamente lo de la ética del discurso, que hacen hincapié, son un poco herederos de la tradición de Kant y de otras tradiciones contemporáneas de filosofía del lenguaje, y que más bien creen que hay una razón práctica como diferenciada, una razón meramente teórica, y que permite descubrir, digamos, lo digo muy en general, espero que se entienda algo, ¿no? Pero permite descubrir... Claro, bueno, son muchos conceptos que están en juego, claro. Pero una pregunta respecto a eso. La fundamentación sería general de la ética en los casos que plantean, o sea, serían particulares a cada cultura, por ejemplo. Y no, la idea de ello es fundamentar una ética de validez universal. De validez universal. En todos los casos que te mencioné, sí. Una ética que no sería, aún si es que ha surgido, digamos, por decirlo históricamente en Occidente, debería valer para todo ser racional o para toda cultura, en fin, depende de la perspectiva, ¿no? O para todo ser humano si es que está anclada en la naturaleza humana. ¿Qué tendría que ver con decir es una ética objetiva? Bueno... Esto de que sea, tiene que ver que sea universal y que sea objetiva. Bueno, a veces se lo usa como sinónimo y en general muchas veces son sinónimos, ¿no? Se pueden hacer alguna distinción entre objetivo y universal. Puede algo ser, digamos, no es imposible que sea subjetivo y universal, supongamos. Por ejemplo, algo que sea subjetivo, pero no en el sentido de propio de cada sujeto, sino propio de cualquier sujeto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hume, que es otro filósofo moral, para Hume hay sentimientos morales que radican en el sujeto. Él particularmente se ocupa de decir que no están no hay nada así como un valor en la realidad misma, en las acciones mismas, sino en el sujeto que contempla esas acciones. Pero esos sentimientos son propios de la naturaleza humana y estarían en todos los seres humanos. De modo que eso sería universal, una mezcla de subjetivo. Universal y subjetivo. O sea, pero en general se lo usa como sinónimo, ¿no? Pero sí hay combinaciones posibles entre ambos conceptos y quizás es una vía interesante, dicho sea de paso, esto de lo subjetivo y universal, ¿no?
por ejemplo, otro de los autores, aunque no en este texto, no es Samuel Skolnick, otro filósofo tucumano, en su libro Tiempo y Sociedad, que la verdad yo leí con mucho placer muchas veces, un libro de la década pasada, plantea, por ejemplo, el tiempo como algo que, lo digo muy torpemente porque estamos hablando de una lectura de hace tiempo, pero que es lo que es común a todos los sujetos de una determinada sociedad, digamos, la contemporaneidad de las situaciones, y radican en el sujeto. No hay nada como un tiempo objetivo que asimilamos, sino que el hombre mismo produce el tiempo de alguna manera. Estaría de acuerdo con la teoría de relatividad, entonces. Y posiblemente sea al menos compatible, por lo menos. Y lamento haberlo dicho tan torpemente, ¿no? Porque es una tesis muy interesante y no la tengo del todo fresca para una formulación adecuada, pero es sugestiva, muy sugestiva esta combinación entre lo universal y lo subjetivo. Y en este caso en particular, ¿qué es lo que plantea Skolnick? Bueno, Skolnick, digamos, su artículo se llama Raíces de la Dignidad. Es un artículo muy especial, tiene una escritura de tipo ensayística y, digamos, muy elaborada, ¿no? Que una carga literaria, además. Así es. O una particularidad literaria. Claro. Y él se ocupa del problema que es sumamente interesante y quizá un poco descuidado hoy, de cómo es posible... a ver, el problema sería el siguiente. Si hay algo en los sujetos que los hace dignos, pensando en el sentido de que mucho tiempo se ha tratado, pensando por ejemplo en la esclavitud, se ha tratado a los seres humanos como objetos, a determinados seres humanos como objetos y no como sujetos, y por lo tanto como indignos, ¿no? La noción de objeto parece traer, o la de sujeto mejor dicho, parece traer aparejada la de cierta dignidad, y por lo tanto un trato preferencial que uno tiene que hacer, ¿no? Y sin embargo hay muchos elementos en cada persona que son del orden del objeto. Por ejemplo, tenemos un cuerpo, ese cuerpo puede ser trasladado, en fin, cosas no muy gratas, pero que no obstante fueron, hasta ayer, digamos, en la historia de la humanidad fueron muy comunes. Claro, que sería desvirtuar la condición humana, reducirlo a objeto. En ese caso, pensarlo como algo que puede ser comparable a una mesa y sin todas las otras cargas y significaciones que tiene el ser humano. Tal y cual. El discurso que lo hace distinto. Tal cual. Y de hecho él se ocupa, esa intuición que tenemos digamos, los ciudadanos de nuestra época de que los sujetos no son objetos, a Skolnick hace notar que no es nada obvia, que en la historia de la humanidad más bien fue adversa esa intuición moral, digamos, que tenemos, y él trata de fundamentarla justamente, mostrar cuáles son las verdaderas raíces de la dignidad que hace que una persona sea, digamos, pertenezca al orden de la dignidad y no del precio, digamos, propio de las cosas, ¿no?